siglo XVI. Pero también es del siglo del Renacimiento en la economía, los primeros pasos de la apertura más comercio, de una contabilidad más exacta para llevar récords de las transacciones, es decir, del capitalismo y la riqueza. La ciudad de Antwerp es un ejemplo del crecimiento de la población y de la riqueza en Europa. Se convierte en el centro de la tela, finanzas, mercado de plata, cobre y especies que venían de Alemania, la plata y el cobre, las especies de Portugal, la tela de Inglaterra. El humanismo da importancia a las formas de expresión, a la lengua, a la retórica, obligando a que las relaciones se lleven en lo personal como entre estados, más formalmente y con mejor estilo. Hay un refinamiento de las costumbres, de las formas de hablar, de la etiqueta. Italia es la fuente, pero también aparecen otros centros humanistas como París, Antwerp, Augsburg y Londres. El humanismo, en pocas palabras, es una glorificación de la vida, de la creatividad del individuo, de la ciencia, el comienzo de dar valor a lo de la persona en contraste con el feudalismo, de lo servil y cristiano a lo libre y secular, de los serviles contra los nobles, es el comienzo de la libertad. Es la etapa de la introspección y no de la sumisión a la doctrina. Es el aplauso a la vida por sí misma entre los deseos y el desasosiego, como hubiese dicho Petrarca. La vida del humanista es su responsabilidad, creando su propio fin y buscando los medios que le ofrece la naturaleza y sus semejantes para entenderla y gozarla, volcándose a lo emocional, a lo platónico, en lugar de lo racional, alejándonos de Aristóteles. El individuo es, en una palabra, en el humanismo, en el Renacimiento, el creador. En el siglo XVI continúa la expansión de la creatividad en las artes, en la economía. Es el siglo de los grandes exploradores, gracias a mejoras en las cartas geográficas, de la brújula, de conocimientos de astronomía, y se dan los primeros pasos de la ciencia como la conocemos hoy en día. Los siglos XVII y XVIII son los siglos de las luces. Es el uso de la razón para entender la naturaleza. Son siglos donde se cimientan las ideas de libertad, o más bien de la felicidad a través de la misma, a pesar del condicionamiento religioso todavía imperante. Recuerden las charlas de ayer, Newton todavía era religioso, todavía era hasta, digamos, no astrónomo, sino astrólogo. En estos siglos Lutero crea caos con la Reforma. Los cristianos se dividen en aquellos que dirigen su autoridad a la Iglesia y otros a las Sagradas Escrituras. Continuando el fervor del Renacimiento, que todavía consideraba que los elementos mínimos de la naturaleza no eran los quarks que hablamos en los otros días, sino el fuego, el aire, el agua y la tierra. La física de Aristóteles, la medicina de Galeno, la astronomía de Ptolomeo. Aparece un nuevo desarrollo